No estás aquí por casualidad. Tampoco has llegado para escuchar una historia más de las que el mundo ofrece en abundancia. Estás aquí porque en lo profundo de tu alma recuerdas un secreto que nunca encajó con las enseñanzas convencionales. La manifestación cuántica no funciona hacia adelante, sino hacia atrás. Esta frase puede sonar como una paradoja, como un juego de palabras imposible, y sin embargo encierra la llave de un poder tan grande que las antiguas escuelas de misterio solo lo transmitían en voz baja, en cámaras ocultas, a los pocos que habían demostrado estar preparados. Desde siempre nos han enseñado que el futuro es una tierra virgen que debemos labrar con nuestros deseos, con nuestras metas, con esa tensión ansiosa de proyectar lo que queremos alcanzar. Se nos repite que la mente crea lo que imagina, que debemos visualizar la casa, el amor, el éxito, como si fueran frutos que germinarán en la tierra fértil del mañana. Pero lo que nunca nos dijeron o lo que borraron deliberadamente de la memoria colectiva es que el universo no responde a los deseos, sino a la resonancia de lo ya cumplido. Que el campo cuántico no refleja lo que quieres, sino lo que eres en vibración, y que por eso la manifestación cuántica más poderosa funciona al revés. No parte del deseo hacia el resultado, sino del resultado encarnado hacia el presente. Piensa por un momento en los espejos de un templo antiguo. Un espejo no inventa la imagen que recibe, simplemente la devuelve. Si un rostro sonríe, devuelve sonrisa. Si un rostro llora, devuelve lágrimas. Así opera también la manifestación. El universo es un espejo infinito. Pero he aquí la trampa. Cuando proyectas un deseo, la vibración subyacente que el universo refleja no es la del logro, sino la de la carencia. Deseo significa todavía no tengo, quiero salud, significa que mi vibración actual es la de enfermedad o fragilidad. Quiero abundancia, significa que mi vibración actual es de escasez. El campo cuántico, impersonal e implacable, no distingue tu intención, simplemente amplifica tu frecuencia. Y así, cuanto más deseas, más refuerzas aquello que no posees. Esta es la razón por la que tantas personas se frustran practicando la ley de la atracción de manera superficial. Hacen tableros de sueños, repiten afirmaciones, se concentran en lo que anhelan, y sin embargo los resultados parecen alejarse o manifestarse solo de forma efímera. Lo que ocurre es que están intentando caminar hacia adelante en un universo que solo responde cuando caminas al revés, porque la clave no está en pedir, sino en recordar, no está en proyectar, sino en habitar. Imagina que la vida es un río, y que la mayoría cree que debe nadar contracorriente para alcanzar un futuro que se encuentra río arriba. Pero el misterio que las escuelas herméticas custodiaron es otro. El río ya ha pasado por ti, y el futuro que buscas ya existe en un nivel más profundo del flujo. Manifestar cuánticamente es girar sobre ti mismo y sentir en el presente la corriente de un resultado ya cumplido. Es traer hacia el ahora la vibración del ya está hecho. Cuando escuchas esta idea por primera vez, la mente lógica se resiste. ¿Cómo voy a sentir como real algo que aún no ha ocurrido? ¿Cómo puedo encarnar una vida distinta si mi realidad tangible grita lo contrario? Esa es precisamente la iniciación. Ahí comienza el verdadero desafío, porque se te pide que cruces el umbral donde el tiempo deja de ser lineal, donde lo invisible antecede a lo visible y donde el presente no es causa, sino efecto de una vibración más profunda. Los sabios egipcios, a los que Thoth instruyó en cámaras subterráneas cubiertas de jeroglíficos vivos,
Decían que el tiempo es una serpiente que se muerde la cola. No camina en línea recta, sino que se pliega sobre sí mismo. Lo que llamamos mañana es, en realidad, una resonancia ya grabada en el campo de todas las posibilidades. Alguien que aprende a manifestar hacia atrás entra en esa serpiente. Toca el círculo completo y trae a su piel lo que ya fue escrito en otra curva de la espiral. La fuerza de esta práctica no es intelectual, es vibratoria. No se trata de decir, yo quiero salud. Se trata de respirar como si ya estuvieras sano, de caminar como si cada célula de tu cuerpo brillara en vitalidad, de sonreír como quien ya se ha encontrado con la versión plena de sí mismo. No se trata de pedir dinero, sino de sentir en tu pecho la ligereza de quien ya vive sin cadenas económicas. No se trata de repetir quiero amor, sino de irradiar la frecuencia de quien ya está abrazado en el calor de una presencia amorosa. Al hacerlo, el universo espejo devuelve lo mismo, no la carencia del deseo, sino la plenitud del resultado encarnado. Piénsalo así. Cuando sueñas por la noche, no dudas de que estás en un escenario real mientras dura el sueño. Tu mente acepta sin resistencia la lógica de ese mundo onírico, y tu cuerpo responde con emociones verdaderas a imágenes que aún no han sucedido en la vigilia. Esa es la prueba de que ya posees dentro de ti la capacidad de habitar realidades antes de que se materialicen. Manifestar hacia atrás es usar esa misma facultad de soñar despierto, pero con una conciencia dirigida y un corazón enraizado en la certeza. Thoth, en las tradiciones herméticas, fue llamado el Señor del Tiempo porque enseñaba a mirar la realidad no como una flecha, sino como un círculo. El hombre que crea desde el deseo camina en círculos pequeños, decía, pero el que crea desde lo ya cumplido abre círculos que envuelven el cosmos. Ese es el secreto que hoy regresa a tu memoria. Que la manifestación cuántica funciona al revés, porque el universo ya ha tejido todas las posibilidades. Y solo espera que elijas cuál habitar con tu vibración presente. Y aquí surge la pregunta crucial. ¿Qué ocurre dentro de ti cuando dejas de decir quiero y empiezas a decir ya es? ¿Qué ocurre cuando en lugar de esperar al futuro, decides respirarlo en este instante? Lo que ocurre es lo que las antiguas escuelas llamaban alineación con la obra terminada. Es como si tu alma, al pronunciar internamente así es, estampara un sello luminoso en el tejido del tiempo. En ese momento, las circunstancias externas que parecen rígidas y sólidas comienzan a doblarse, a ceder, a moverse en dirección a esa frecuencia. El poder de este conocimiento es tan grande que puede asustar, porque también implica responsabilidad. Si el universo refleja lo que eres ahora, no hay lugar para la mentira vibracional. No puedes ocultar miedo detrás de palabras positivas, ni esconder resentimiento detrás de imágenes bonitas. El campo responde a la vibración desnuda de tu ser, y por eso la práctica de manifestar hacia atrás no es un simple juego de visualización. Es un acto de honestidad radical, de coherencia entre lo que sientes, lo que piensas y lo que eres en cada respiración. Cuando lo entiendes, la paradoja se resuelve. La manifestación cuántica funciona al revés, porque el futuro ya está escrito en las frecuencias que eliges encarnar. Lo poderoso no es que inventes algo nuevo, sino que recuerdes algo eterno. El milagro no está en forzar al universo a darte lo que quieres, sino en permitir que el universo refleje lo que ya eres. Y ese reconocimiento, aunque parezca tan simple,
es capaz de cambiar tu vida en una sola decisión vibratoria. Así comienza este viaje, no como un manual de técnicas para desear, sino como una invitación a invertir la dirección de tu mirada, a dejar de perseguir lo que falta y a encarnar lo que ya es, a comprender, finalmente, que el camino más corto hacia tu destino no es correr hacia él, sino recibirlo desde la certeza de que ya está cumplido. No has llegado aquí por casualidad, y lo sabes. Algo dentro de ti, quizás una voz sutil que habita en lo profundo de tu pecho, te trajo hasta estas palabras como si fueran un espejo de un recuerdo que aún no has vivido. Porque la manifestación cuántica, esa fuerza antigua disfrazada de ciencia moderna, no funciona como piensas. No avanza hacia adelante como una flecha recta y obediente, sino que se despliega al revés. Desde el desenlace hasta la semilla, desde el fruto maduro hasta la raíz invisible. Esta es la paradoja que desconcierta a la mente y, al mismo tiempo, la llave que abre el poder más profundo del alma. La mayoría de los buscadores se acercan a la manifestación con la ansiedad de quien quiere atrapar el futuro, imaginando que con suficiente esfuerzo podrán arrastrar hacia el presente aquello que todavía no existe. Pero el universo no responde a la ansiedad, responde a la coherencia. No se deja mover por el deseo ciego, sino por la vibración que ya contiene la certeza. Y aquí radica la verdad secreta. Lo que quieres no llega porque lo persigues, llega porque ya lo has vivido en otra capa de la realidad, y solo esperas a que tu conciencia alcance el punto donde lo inevitable se encuentra contigo. Imagina por un instante que la vida no es una línea, sino un tapiz en el que todos los hilos ya han sido tejidos. En ese tapiz, el futuro que anhelas no está lejos, ya brilla, completo, esperando que tu percepción lo recorra en sentido inverso. La manifestación cuántica trabaja hacia atrás porque tú no estás creando lo que falta, estás recordando lo que ya es. El misterio se asemeja a caminar en un bosque de noche. La luz de tu linterna no inventa los árboles, simplemente revela los que ya estaban allí. Asimismo, tu vibración no inventa un destino, lo ilumina y lo hace visible en tu sendero. Esto explica por qué tantas prácticas de manifestación fallan. Los que se aferran al esfuerzo, al intento compulsivo, a la obsesión de controlar cada paso, terminan agotados porque confunden el mapa con el territorio. No entienden que el resultado ya está plantado en el campo cuántico y que su única tarea no es forzarlo, sino convertirse en la persona que lo reconoce. Por eso, lo más poderoso no es la lucha, sino la rendición. No es correr hacia adelante, sino dar un paso atrás en silencio y sentir que, de algún modo, lo que deseas ya ha sido tuyo desde siempre. He conocido buscadores que lo comprendieron de repente. Una mujer que, tras años de pedir abundancia con desesperación, dejó un día de suplicar y comenzó a actuar como si ya estuviera bendecida. En cuestión de semanas, oportunidades que parecían imposibles aparecieron frente a ella, no porque la realidad hubiera cambiado mágicamente, sino porque ella misma había cambiado la dirección de su conciencia. Había aceptado la verdad de que la abundancia ya la esperaba y no necesitaba ser fabricada desde cero. La manifestación retroactiva no se mide en días ni en calendarios. Se mide en la vibración de la certeza. Piensa en tus propios sueños. Aquello que anhelas con fuerza quizás no sea una promesa de futuro, sino una memoria de tu alma. Cuando sientas la chispa de un deseo, observa cómo ya vibra en ti como si fuera un eco del mañana.
Esa es la huella de que tu espíritu ya ha recorrido ese sendero en otro nivel de existencia, y lo único que resta es caminar hacia atrás, desandando las ilusiones del presente hasta encontrarte con lo que ya estaba allí. La mente racional se revela. ¿Cómo es posible que el futuro influya en el presente? Y sin embargo, hasta la física moderna comienza a susurrar que el tiempo no es tan lineal como creemos. Experimentos sobre partículas entrelazadas sugieren que el efecto puede preceder a la causa, que lo que sucede aquí resuena allí sin demora, que el mañana puede rozar el hoy. Los sabios antiguos ya lo sabían, aunque lo expresaban en símbolos. Thoth escribía que el universo es un círculo sin principio ni fin, y que solo los ignorantes lo viven como si fuera una flecha. Por eso, cuando decimos que la manifestación cuántica funciona hacia atrás, no hablamos en metáforas vacías, sino en un lenguaje que tu alma ya comprende. Funciona hacia atrás porque el desenlace ya existe en la vastedad del campo cuántico, y tu tarea es sintonizar con él. Funciona hacia atrás porque no eres un artesano que moldea barro, eres un viajero que recuerda paisajes olvidados. Funciona hacia atrás porque la creación es memoria, no invención. Y aquí surge la paradoja más desafiante. Cuanto más te esfuerzas por empujar la realidad, más lejos te alejas de ella. Pero cuanto más sueltas, cuanto más te conviertes en el ser que ya vibra en el estado de tenerlo, más rápido el universo te revela que todo estaba dispuesto desde el inicio. Este es el secreto que parece absurdo a primera vista, pero que se vuelve irrefutable cuando lo practicas. El poder no está en construir el futuro, sino en habitarlo ahora, en caminar hacia atrás hasta que la línea del tiempo se curve y el resultado se encuentre contigo como un viejo amigo que siempre estuvo aguardando. La pregunta es, ¿estás dispuesto a soltar la ilusión del control, a aceptar que el camino se revela en dirección opuesta a lo que creías? ¿Estás listo para recordar, en lugar de fabricar? Y tú, que lees estas palabras, ¿te atreves a vivir como si ya fueras la versión de ti mismo que tanto anhelas, incluso antes de que la evidencia lo confirme? Porque solo cuando aceptas que el futuro ya ha sucedido, la manifestación cuántica despliega su verdadero poder. Piensa en un sueño nocturno. Cuando sueñas, vives escenas completas, diálogos, paisajes, emociones. Todo parece real, aunque se despliegue en un orden extraño. A veces el desenlace aparece primero, y luego tu mente lo llena de causas y justificaciones. En el instante en que despiertas, comprendes que todo ya estaba tejido de antemano. Así ocurre con la vida despierta. Cada deseo es como un sueño recordado al revés. Cada anhelo es la pista de que tu alma ya caminó ese territorio en otra capa de la existencia. Permíteme contarte la historia de Daniel, un buscador incansable que pasó años repitiendo afirmaciones frente al espejo, convencido de que con la suficiente repetición lograría torcer la realidad. Pero siempre caía en la misma frustración. Cuanto más insistía, menos se movía su mundo. Una noche, agotado, dejó de intentar. Respiró hondo. Se recostó y sintió por primera vez lo que sería vivir como si ya tuviera lo que pedía. No lo repitió como fórmula, lo encarnó como certeza. A la mañana siguiente, sin buscarlo, recibió una llamada inesperada que transformó su rumbo laboral. No fue magia superficial, fue el resultado de haber vibrado en la frecuencia de lo ya cumplido. Lo que él consideraba un deseo imposible ya estaba aguardando.
Solo necesitaba que Daniel se acercara caminando hacia atrás en confianza. Aquí nace un ejercicio sencillo que tú mismo puedes probar. En lugar de preguntarte ¿cómo lograré esto?, formula otra pregunta: ¿cómo se siente ya tenerlo? No lo pienses, siéntelo. Si lo que deseas es amor, no te enfoques en la ausencia, sino en la plenitud que brota cuando cierras los ojos y experimentas la calidez de un abrazo que aún no ha ocurrido, pero que vibra en ti como si ya estuviera presente. Si lo que buscas es abundancia, no te encierres en la carencia, sino en la serenidad de saber que todo fluye hacia ti. Tu sistema nervioso no distingue entre lo real y lo recordado. Si lo vives con sinceridad, tu cuerpo se adelanta y ajusta su frecuencia. Ese ajuste es el que abre el portal. Lo extraordinario es que, cuando lo haces, comienzas a percibir señales, pequeños detalles que parecen coincidencias, pero que en realidad son destellos del tapiz cuántico acomodándose. Esas casualidades son la forma en que el universo te dice: ya lo tienes. Solo sigue caminando. Cada señal es un recordatorio de que el proceso no empieza en el presente, sino que el presente se dobla para encontrarse con el resultado. Claro, aquí aparece el conflicto interno más fuerte: cómo confiar en algo que todavía no se ve. La mente grita que es una locura, que hay que trabajar duro, planear, luchar. Pero el alma susurra lo contrario, que el verdadero trabajo no es empujar, sino alinearse. Este choque es la raíz de la ansiedad espiritual. El ego quiere fabricar, el espíritu quiere recordar. El ego busca pruebas, el espíritu sabe que la prueba surge después de la certeza. Aquí es donde muchos abandonan, porque la contradicción los desgasta. Sin embargo, es precisamente en esa grieta, en esa tensión, donde nace el salto cuántico. Déjame preguntarte algo directamente. ¿Cuántas veces en tu vida obtuviste algo importante justo cuando dejaste de obsesionarte con ello? ¿Recuerdas esa relación que apareció cuando ya no estabas desesperado? Ese trabajo que llegó cuando decidiste soltar la ansiedad. Eso no fue casualidad, fue la manifestación cuántica actuando hacia atrás. Fue la vida mostrándote que el resultado estaba listo desde el principio. Y solo requería que tú soltaras la resistencia para que el río pudiera fluir. Podemos verlo también en la naturaleza. Un árbol no se esfuerza por ser árbol. La semilla contiene el bosque completo en su código. El fruto ya está inscrito en ella. Aunque no lo veas todavía, la semilla no lucha, no pide permiso, simplemente confía en el proceso invisible. Así también tú, lo que deseas ya está en el código de tu alma. No necesitas fabricarlo desde cero, solo permitir que se despliegue en su tiempo perfecto. Ahora, ¿qué significa esto en tu práctica diaria? Significa que cada vez que quieras manifestar algo, debes comenzar no desde la falta, sino desde el final. No desde el hambre, sino desde la satisfacción. No desde la soledad, sino desde la unión. Hazlo al despertar, cuando tu mente aún flota entre mundos, o antes de dormir, cuando las barreras racionales se disuelven. Repite el ejercicio de sentirlo ya cumplido, de habitar el resultado. Tu subconsciente lo tomará como real, y el universo, que responde a vibraciones, no hará distinción entre el recuerdo y la experiencia. Esto no es una invitación a la pasividad, sino a la coherencia, porque cuando encarnas esa certeza, comienzas a actuar de maneras diferentes. Tomas decisiones que reflejan la versión de ti que ya tiene lo que desea. Y esas decisiones son las que, al entrelazarse, te llevan a encontrarte con la manifestación. Es el círculo que se completa. Vibración, acción y resultado. En ese orden,
Así, lo que parecía un misterio empieza a aclararse. La manifestación cuántica no es una técnica para manipular la realidad, sino una forma de recordar lo que tu alma ya eligió. No es fabricar, es revelar. No es avanzar, es regresar. Y en ese regreso, descubres que la vida no es un camino recto, sino una espiral que siempre te lleva de vuelta a lo que ya fuiste en otro nivel de ser. La clave está en confiar en el proceso invertido, en rendirse a la paradoja, porque mientras el mundo te dice que todo está por hacerse, la sabiduría de Thoth y de los antiguos murmura que todo ya está hecho. Solo falta que tú lo reconozcas. Y cuando lo haces, el universo entero se acomoda como piezas de un puzzle que siempre estuvo completo. Y tú puedes permitirte soltar la obsesión de fabricar tu futuro y atreverte a recordar que ya lo viviste. Puedes aceptar que cada deseo es un eco del alma llamándote desde adelante, mientras tú caminas hacia atrás para encontrarlo. Imagina ahora que la vida no avanza como una línea recta que parte del presente hacia el futuro, sino como un río misterioso que fluye en ambas direcciones, llevando consigo no solo lo que será, sino también lo que ya ha sido. La manifestación cuántica trabaja al revés, porque el universo no espera a que tu mente se decida, sino que despliega sus posibilidades como un abanico de realidades donde tu vibración ya eligió antes de que tu pensamiento se formara. Esta verdad desconcierta porque derrumba la ilusión de que todo depende de lo que piensas ahora. La clave no está en obsesionarte con crear algo, sino en reconocer que lo creado ya existe y que tu tarea es alinearte con la frecuencia que lo sostiene. En ese sentido, cada deseo, cada anhelo profundo que sientes no es un capricho vacío de tu ego, sino la memoria de algo que tu ser ya conoce en otro nivel de realidad y que está llamando tu atención para que lo encarnes aquí. Es como si el futuro enviara un eco hacia atrás, golpeando las paredes del presente para que despiertes a lo inevitable que ya pulsa en el campo cuántico. Muchos sabios de la antigüedad lo expresaron con símbolos. El Ouroboros, la serpiente que se muerde la cola, representaba que el inicio y el final se confunden, que lo que consideras causa es en realidad consecuencia y que lo que consideras consecuencia ya está sembrado como causa. Cuando Thoth enseñaba en los templos de Egipto, decía que el tiempo es la mayor trampa de los mortales, porque los hace creer que caminan hacia adelante, cuando en realidad están siendo guiados por fuerzas invisibles que ya han dibujado el mapa. Piensa en un ejemplo simple. Una persona siente la urgencia de cambiar de ciudad, de dejarlo todo, aunque racionalmente no tenga sentido. Después de hacerlo, descubre que en esa ciudad encontró a alguien que transformó su vida por completo. La lógica humana diría que la decisión creó la oportunidad, pero la lógica cuántica revela lo contrario. La oportunidad ya existía y por eso el impulso de decidir nació en primer lugar. Es como si la manifestación hubiera empujado su presente hacia atrás, acomodando sus pensamientos, emociones y circunstancias para que llegara al lugar exacto. En este nivel, lo que tú llamas sincronicidad no es azar. Es el universo acomodando los hilos para que el futuro que ya vibra en ti te alcance. Aquí nace el poder de lo retrógrado. No tienes que forzar nada, solo escuchar las señales que vienen de lo que ya está cumplido en otro plano. Pero aceptar esto no es fácil, porque implica rendirse a la paradoja de que tu mente no es la creadora, sino la intérprete, y el ego tiembla al escuchar esto, porque le gusta creer que controla, que domina, que planifica. Por eso la manifestación cuántica parece tan poderosa y a la vez tan amenazante,
te arrebata la ilusión de control y te entrega la verdad de que eres un canal, un puente donde lo eterno se hace carne. Si de verdad comprendes esto, te das cuenta de que la pregunta no es ¿cómo creo lo que deseo?, sino ¿cómo me sintonizo con lo que ya me pertenece en otra dimensión? Esa sintonía no ocurre desde la ansiedad, sino desde el vacío fértil de la confianza. Imagina por un instante que ya estás allí, el deseo cumplido, la realidad transformada, la vida diferente. Siéntelo no como un ejercicio mental, sino como una certeza vibratoria. Esa vibración es el imán que arrastra los pasos de tu presente hacia atrás, moldeando tus decisiones, tus encuentros, incluso tus pensamientos, para que todo encaje en el guión que ya está escrito en el campo cuántico. Y cuando entiendes esto, la presión desaparece, porque no necesitas luchar, sino permitir. La paradoja se vuelve claridad. Manifestar no es empujar hacia adelante, sino recordar hacia atrás. Y sin embargo, aquí se abre una contradicción mayor. Si todo ya existe, ¿qué sentido tiene desear? ¿Qué valor tiene la libertad humana? Algunos dirán que entonces somos marionetas de un destino inamovible. Pero los sabios sabían que no es así. La magia está en que existen infinitos futuros posibles vibrando al mismo tiempo, y lo que llamamos manifestación es el arte de elegir con qué melodía danzar. No eres un esclavo de un único destino, pero tampoco eres un creador absoluto que hace surgir de la nada. Eres un caminante entre mundos que escucha los ecos del futuro y decide cuál de ellos quiere seguir hasta el presente. Esta revelación golpea y sana a la vez, porque libera del peso de tener que inventar la vida y al mismo tiempo te hace responsable de tu frecuencia, ya que es esa vibración la que decide qué eco llegará hasta ti. El universo no responde a tus palabras, sino a tu tono secreto, a la música interna que emites sin darte cuenta. Y cuando esa música se alinea con el eco correcto, lo inevitable ocurre. Así es como la manifestación cuántica trabaja al revés y por eso es tan poderosa, porque no se trata de perseguir lo que aún no está, sino de escuchar lo que ya te está llamando desde el otro lado del tiempo. Entonces vayamos más hondo. Thoth, el escriba de los dioses, no hablaba del tiempo como una línea ni como una sucesión de días y noches. Él lo describía como un círculo de espejos donde lo que tú llamas pasado y futuro se reflejan mutuamente. En sus tablas de esmeralda, repetía una idea que descolocaba a los iniciados. Lo que está adelante ya camina detrás de ti, y lo que está detrás guía tu paso hacia adelante. Con esto señalaba que la manifestación cuántica no es lineal, sino retrógrada. El futuro lanza su sombra sobre el presente y esa sombra es lo que tú llamas deseo. Cuando un discípulo preguntaba, «Maestro, ¿cómo puedo crear prosperidad? ¿Cómo puedo atraer amor? ¿Cómo puedo sanar mi cuerpo?», Thoth respondía con paciencia, «Deja de intentar traer hacia ti lo que ya eres. Escucha lo que viene de atrás, porque es tu propio reflejo en el futuro quien te llama. Tu riqueza ya está escrita, tu sanación ya está cumplida, tu amor ya está vivido. Solo falta que lo reconozcas». La paradoja era insoportable para los no iniciados, pero los que permanecían en silencio aprendían a sentir que lo que anhelaban era una memoria adelantada, un eco que viajaba hacia atrás para encontrarles. Este es el núcleo de la enseñanza. La mente humana cree que crea, pero lo que realmente hace es decodificar señales que vienen del campo cuántico, señales que ya contienen la forma final de aquello que buscas. Thoth insistía en que la verdadera maestría no consiste en forzar la realidad,
sino en alinearse con las geometrías invisibles que ya sostienen el futuro. Por eso hablaba de la llave de vibración. Si el universo es música, cada destino es una melodía ya compuesta, y tú eliges a qué canción quieres unirte. No inventas la canción, simplemente afinas tu instrumento interno para escucharla con claridad y dejarte arrastrar por ella. Imagina un viajero que camina en el desierto. La brújula que lleva en la mano no lo crea el norte, solo lo señala. El viajero que ignora la brújula se pierde en círculos, mientras que el que se entrega a su dirección llega inevitablemente a su destino. La brújula de la manifestación es tu vibración, y el desierto es la ilusión del tiempo lineal. Thoth enseñaba a leer esa brújula con técnicas que hoy llamaríamos respiración consciente, visualización invertida y contemplación geométrica. Un ejemplo concreto. Uno de sus discípulos, llamado Neferu, se lamentaba porque no podía superar la pobreza. Cada intento de negocio fracasaba, cada siembra se marchitaba. Thoth le pidió que dejara de pensar en lo que quería crear y que, en cambio, habitara la sensación de ya haberlo vivido. Respira como si tu granero ya estuviera lleno. Camina como quien ya ha compartido el pan con su pueblo. Siéntate como el que ya conoce la abundancia. Neferu obedeció, aunque al principio le parecía un juego vacío. Sin embargo, después de semanas de este entrenamiento, un mercader extranjero lo buscó con una oferta inesperada. Sus tierras eran perfectas para cultivar un grano nuevo que necesitaban en el delta. En poco tiempo, Neferu prosperó. El secreto no fue la coincidencia ni la suerte, fue la resonancia con un futuro que ya existía y que lo llamó hacia atrás, moldeando las circunstancias. Este principio puede parecer abstracto, pero Thoth lo explicaba con un símbolo poderoso, el espejo doble. Decía que el universo es como un salón de espejos enfrentados, donde cada movimiento tuyo genera infinitos reflejos hacia adelante y hacia atrás. El reflejo más nítido es el que ya contiene tu destino cumplido. Y cada vez que sintonizas con él, una cadena de eventos comienza a alinearse, como fichas de dominó que caen en dirección contraria a lo que crees. Esa es la razón por la que tantas veces algo parece imposible hasta que ocurre de golpe. No es que lo hayas construido paso a paso, es que la línea de reflejos ya estaba ordenada y solo esperabas dar con la vibración correcta. Aquí aparece la contradicción más difícil. Si el futuro ya existe, ¿por qué fallamos? Thoth respondía con claridad. Porque no escuchas, porque tu mente habla demasiado y tu corazón se ha olvidado de su música, según él. El error humano es confundir el ruido del ego con la señal del campo. Nos aferramos a lo que creemos necesitar y al hacerlo, desviamos la brújula. Es como querer encontrar agua en el desierto guiándose por ilusiones, ignorando que la vibración real del agua ya resuena bajo la arena. Para entrenar esta escucha, Thoth enseñaba ejercicios prácticos. Uno de ellos consistía en cerrar los ojos al amanecer y visualizar el día no como algo que está por llegar, sino como algo que ya sucedió. Los discípulos debían preguntarse, ¿cómo me siento al final de este día, sabiendo que todo salió bien? ¿Cómo vibra mi cuerpo si la respuesta ya está aquí? Con esa práctica, el presente se impregnaba de la vibración del futuro cumplido, y las acciones posteriores se alineaban naturalmente con esa certeza. Esta es la esencia de manifestar al revés, no caminar hacia lo que quieres, sino caminar desde lo que ya es. La enseñanza de Thoth también iba más lejos.
Advertía sobre el peligro de usar este poder desde el ego. Si buscas lo que tu sombra codicia, atraerás futuros que te devorarán. Si escuchas la vibración del alma, atraerás futuros que te elevarán. Aquí surge otra paradoja. Puedes manifestar riqueza, poder o fama, pero si no vibran en coherencia con tu ser, esas manifestaciones se convierten en cadenas. Muchos discípulos no entendieron esta advertencia y cayeron en la trampa del brillo vacío, obteniendo lo que querían pero perdiendo lo que eran. Por eso, Thoth insistía en el discernimiento vibratorio. Manifestar al revés no significa obtener todo lo que pides, sino abrirte a lo que ya está escrito en el mapa de tu alma. El desafío es reconocer qué deseos son ecos del alma y cuáles son ruidos del ego. Aquí radica la diferencia entre la magia verdadera y la ilusión peligrosa. Si lo aplicas en tu vida, notarás señales. Quizás sueñas repetidamente con una situación que parece absurda, o sientes una atracción inexplicable hacia un lugar o una persona. No ignores esas señales. Podrían ser los ecos de tu futuro buscándote. El ejercicio es preguntarte, ¿qué vibración hay detrás de este impulso? ¿Se siente ligero y expansivo o pesado y ansioso? Esa simple pregunta revela si estás escuchando al alma o al ego. Así, la manifestación cuántica no es un truco mental, sino un arte de resonancia. Y Thoth lo dejó claro: el que aprende a manifestar al revés no camina con miedo, porque sabe que ya está sostenido por lo que vendrá. Vive con confianza porque entiende que el futuro ya tendió un puente hacia él. La ansiedad desaparece y la fe deja de ser un acto ciego. Se convierte en una percepción directa del eco vibratorio que lo guía. No es casual que la voz de Thoth, a lo largo de los milenios, haya insistido en una paradoja que el intelecto humano suele rechazar. Aquello que deseas no está delante de ti, aguardando ser construido paso a paso, sino detrás de la cortina del presente, ya cumplido, ya vivido, esperando a que tu conciencia se alinee con la frecuencia de lo inevitable. Es aquí donde la manifestación cuántica revela su verdadero secreto. Funciona al revés. No es la mente quien proyecta un deseo hacia adelante, sino el alma quien recuerda lo que ya ha sido sembrado en el campo cuántico y lo reabsorbe en el ahora. Thoth decía que el tiempo lineal es el gran engaño de los mortales, porque al arrastrarse de pasado a presente y de presente a futuro, el hombre cree que camina hacia lo que quiere. Pero en la realidad vibracional, el futuro ya está tejido como una red de posibilidades y el presente es tan solo la puerta por donde tu conciencia decide cuál de esos hilos tirar hacia ti. Así, lo que llamamos manifestar es en verdad un acto de reconocimiento, una memoria encarnada en la carne que vuelve desde el campo atemporal, y esto explica por qué, cuando fuerzas con la voluntad rígida, el resultado se escapa, porque estás empujando hacia adelante algo que en esencia se acerca desde atrás, desde el horizonte invisible de lo eterno. Cuando uno entiende este principio, la vida entera cambia de ritmo. Dejas de correr como un viajero perdido hacia un destino nebuloso y empiezas a escuchar cómo los ecos del futuro ya vibran en tu presente, reclamando tu atención. Thoth enseñaba que el verdadero mago no crea nada nuevo, sino que se vuelve transparente para que lo ya creado en el plano sutil descienda sin distorsión. Manifestar al revés significa aceptar que la versión de ti que ya logró el milagro existe en una dimensión paralela, y que el arte no está en inventarla, sino en sintonizar tu cuerpo, tu emoción y tu palabra con esa frecuencia. Como el escriba que lee una tabla de piedra que ya fue esculpida,
Tu papel es descifrar lo inscrito en el libro del campo cuántico. ¿Y no es acaso esta la razón por la que tantos fracasan en manifestar? Porque creen que se trata de empujar, de programar, de imponer una imagen sobre lo incierto, cuando en realidad es una danza de recordar lo que ya late en lo invisible. Imagina un río que fluye desde la montaña hacia el valle. El hombre corriente cree que debe caminar río arriba, luchar contra la corriente, construir presas y canales para obligar al agua a seguir su voluntad. Pero el iniciado en los misterios de Thoth entiende que lo que buscas ya viene hacia ti con el fluir natural del río, y tu única tarea es abrir la compuerta en el punto justo de tu ser para dejarlo entrar. Por eso se dice que la manifestación cuántica es tan poderosa cuando se comprende que actúa al revés. Porque dejas de pelear con la corriente y te conviertes en su cauce. El poder no proviene de forzar, sino de alinear. Thoth advertía que la humanidad está atrapada en una ilusión de causalidad lineal, donde se cree que primero viene la acción y luego el resultado. Primero la semilla y después el fruto. Pero en los planos superiores, decía él, el fruto ya existe en el árbol eterno. Y la semilla en la tierra es simplemente la sombra de esa realidad cumplida. Cuando comprendes esto, cada deseo que tienes se convierte en un espejo. No refleja lo que falta, sino lo que ya ha ocurrido en otra capa del tiempo. Tu anhelo es el eco de un recuerdo del futuro, no un vacío. Por eso la manifestación al revés es tan poderosa, porque no trabajas desde la carencia, sino desde la plenitud. No construyes desde la duda, sino que recoges lo que ya fue tallado en la piedra de lo invisible. Y aquí se encuentra la verdadera práctica hermética. No se trata de pedir con ansiedad, ni de visualizar con esfuerzo, sino de entrenar la percepción para reconocer lo ya presente en la frecuencia cuántica. Thoth enseñaba ejercicios de silencio y contemplación para invertir el sentido del tiempo en la mente, para que el discípulo percibiera que cada respiración no le acerca a lo que quiere, sino que le abre a lo que ya está hecho. Cuando respiras con esa conciencia, el aire que entra en tus pulmones no es un preludio del milagro, sino la prueba viva de que el milagro ya ocurrió y ahora desciende hacia ti. Y entonces, sin darte cuenta, tu vida comienza a llenarse de sincronías, de señales, de encuentros aparentemente casuales que no son más que la manifestación retrocediendo hacia tu presente. En este misterio reside la advertencia de Thoth. Aquel que se aferra al tiempo lineal quedará atrapado en la ilusión del esfuerzo y la demora. Aquel que recuerda que todo viaja de regreso desde lo cumplido experimentará la fuerza de los dioses en su vida cotidiana. Porque el secreto de la manifestación cuántica no es proyectar, sino recordar, no es crear, sino revelar, no es caminar hacia adelante, sino abrirse a lo que ya viene de atrás. Y aquí comienza la verdadera fractura interior. ¿Cómo aceptar que lo que tanto persigues ya existe y que, al buscarlo como si no estuviera, lo estás alejando? Esta es la primera bofetada que la manifestación cuántica le da a la mente humana. El ego grita, no puede ser así, yo soy el arquitecto de mi destino. Yo soy quien lo fabrica con mi esfuerzo y mi voluntad. Pero Thoth responde, implacable y sereno, el destino no se fabrica, se recuerda. Lo que llamas deseo no es más que un eco del futuro ya cumplido, que viaja hacia atrás para encontrarse contigo. ¿Te das cuenta de la magnitud de esta afirmación? Cambia todo, porque si lo que deseas ya existe, entonces cada acto de búsqueda lo niega, cada intento de perseguirlo lo aleja. La mente humana,
educada en la linealidad, en el paso 1, paso 2, paso 3, se siente traicionada. Cree que manifestar significa construir ladrillo a ladrillo, sudor tras sudor, día tras día. Y sin embargo, la vibración funciona al revés. Primero ya está en el campo, primero ya vibra en la realidad invisible, y solo después aparece en la materia. El proceso, en verdad, es un desvelamiento, no una construcción. Pero aquí nace la gran contradicción que tanto desgarra al buscador. Si todo ya está, ¿para qué sirve mi voluntad? ¿Acaso soy una marioneta atrapada en un guión rígido? Todd desmonta este miedo con la precisión de un cirujano espiritual. No eres un muñeco, ni eres un dios que inventa mundos desde cero. Eres un lector de un libro eterno. Tu libertad no está en escribir nuevas páginas, sino en elegir cuál capítulo deseas vivir. Y aquí la mente entra en un laberinto sin salida. Lo que parecía una limitación se revela como la verdadera libertad. Pero el ego, acostumbrado a sentirse creador absoluto, lo rechaza con rabia. Observa lo que pasa en tu vida diaria. ¿Cuántas veces perseguiste algo con obsesión y nunca llegó? ¿Cuántas veces, en cambio, algo apareció mágicamente justo cuando dejaste de forzarlo? Ese trabajo que se materializó solo cuando renunciaste a la desesperación. Ese amor que apareció cuando decidiste no mendigarlo más. Esa oportunidad que irrumpió en tu camino cuando ya estabas listo para soltar la lucha. Estos no son accidentes, son pruebas vivientes de que la manifestación cuántica funciona al revés. Cuando persigues, emites ausencia. Cuando sueltas, emites presencia. Lo que buscas no llega porque lo confirmas como distante. Lo que recibes aparece porque reconoces que ya estaba aquí. La tensión se vuelve insoportable cuando entiendes que todo el paradigma social en el que vives está construido para negar esta verdad. Te dicen esfuérzate más, trabaja duro, haz planes a largo plazo, visualiza con fuerza lo que no tienes. Todo este condicionamiento solo fortalece la ilusión de ausencia. Todd lo llamaba la esclavitud del calendario. Millones de almas encadenadas a un tiempo lineal, esperando siempre un mañana que nunca llega, porque al esperar lo proyectan hacia adelante y nunca lo dejan regresar hacia ellos desde el futuro cumplido. ¿No es acaso esta la gran tragedia de la humanidad moderna? Morir buscando lo que ya vibra dentro de sí. Y sin embargo, la paradoja es aún más aguda. Si lo que deseas ya existe, entonces lo que llamas fracaso no es más que la prueba de que has elegido un capítulo distinto del libro eterno. No es que no se haya manifestado, es que vibraste en otra página. Todd advertía: quien se aferra al deseo como a un látigo, golpeará su propio espíritu. Quien se sienta en silencio, escuchará cómo el futuro ya cumplido lo llama por su nombre. Aquí el ego tiembla, porque aceptar esto significa dejar de ser el arquitecto obsesivo y convertirse en el testigo lúcido. Y al ego le aterra la idea de no ser indispensable. Pero observa con honestidad. ¿No es cierto que cuanto más intentas controlar, más caos se genera a tu alrededor? ¿No es verdad que la ansiedad por alcanzar algo crea más distancia que cercanía? ¿No es real que la rendición trae más milagros que la lucha? Esta es la brutal contradicción. La acción lineal multiplica la carencia, mientras que la apertura invertida revela la abundancia. El buscador que no soporta esta verdad se convierte en esclavo de sus propios intentos, corriendo eternamente en círculos, persiguiendo lo que ya lo rodea. Todd iba aún más lejos. Si deseas, eres pobre. Si recibes, eres rey. Palabras duras que hieren el orgullo humano.
pero precisamente porque hieren, abren la grieta, y en esa grieta lo imposible se vuelve evidente, porque el universo no responde al deseo ansioso, sino a la certeza vibratoria. Y esa certeza solo se activa cuando entiendes que no estás creando nada nuevo, sino recordando lo que ya estaba escrito en el tejido cuántico. Aquí el buscador se encuentra en el filo de la espada. Aceptar esta inversión del tiempo y destruir al ego que lucha, o rechazarla y quedar atrapado en la rueda del esfuerzo eterno. Este es el punto exacto de la iniciación, donde la mente se quiebra y solo el alma puede comprender, porque al alma no le interesa fabricar, le interesa reconocer, no quiere inventar, quiere recordar, y recordar es el mayor poder de todos. Imagina por un instante que todo lo que has aprendido sobre cómo funciona el tiempo, sobre cómo se gesta un sueño o cómo se construye una realidad, fuera solo una ilusión bien sostenida. Un relato útil pero falso que tu mente aceptó porque le daba una sensación de control. Imagina que cada deseo, cada intención que lanzaste al universo no viaja hacia adelante esperando encontrar un futuro vacío donde pueda germinar, sino que ya está completo, ya existe en un estado perfecto, y lo único que ocurre es que ese futuro terminado comienza a desplegarse hacia atrás, doblando el tiempo mismo, hasta alcanzarte en el presente. Ese es el secreto de la manifestación cuántica. No se mueve en línea recta, sino en retroceso. No nace en el esfuerzo de la hora, sino en el recuerdo de lo que ya fue creado. Este conocimiento parece absurdo para la lógica lineal. Tu mente ha sido educada en una secuencia rígida. Primero la semilla, después el brote, luego el fruto, causa y efecto, paso tras paso, esfuerzo tras esfuerzo. Pero Thoth, el guardián de la sabiduría hermética, enseñaba que la verdadera creación no sigue la secuencia humana, sino que obedece al flujo inverso de lo eterno. Para él, el futuro no era un espacio vacío que había que llenar, sino un archivo ya escrito en las tablas invisibles del todo. Cuando deseas algo, no lo estás construyendo, lo estás recordando. Cuando luchas por alcanzarlo, no lo estás trayendo, lo estás bloqueando, porque confundes el eco con el origen. Aquí nace la gran contradicción, y también el dolor, porque si esto es cierto, entonces todo tu esfuerzo, toda tu lucha, todo tu sacrificio han sido apenas juegos de sombras en una pared que ya estaba pintada. Y aceptar esto es insoportable para la mente humana, que necesita sentir que avanza, que conquista, que produce resultados con sus manos. ¿Cómo aceptar que el éxito que ansías ya fue tuyo? ¿Cómo creer que la pérdida que temes ya estaba escrita en el guión de tu alma? ¿Y qué hacer con la angustia de pensar que tal vez no eres el creador, sino solo el testigo de un destino ya tejido? Thoth no ofrecía respuestas fáciles. Decía que el universo es una paradoja viviente. Eres creador y testigo al mismo tiempo. Eres creador porque con tu vibración eliges qué línea de tiempo recordar. Pero eres testigo porque esa línea ya está inscrita en la sustancia cuántica. La manifestación funciona hacia atrás precisamente porque lo perfecto ya está completo. Tú no lo inventas, lo eliges, no lo produces, lo permites, no lo persigues, lo dejas llegar. Y cuanto más intentas fabricarlo con la fuerza de tu ego, más te alejas de lo que ya está hecho. Imagina a un viajero en el desierto. Él cree que sus pasos lo acercan al oasis. Se esfuerza, calcula distancias, bebe con cuidado su último sorbo de agua.
Pero lo que desconoce es que el oasis ya lo llamó desde antes de que él emprendiera el camino. No es que él vaya hacia el oasis, es que el oasis retrocede hacia él, desplegándose como un recuerdo que se cumple. Así opera la manifestación cuántica. No es el deseo el que crea el resultado. Es el resultado el que convoca al deseo y lo hace caminar. Y cuando comprendes esto, todo cambia. Tu ansiedad se disuelve, porque ya no estás forzando nada. Solo estás recordando lo inevitable. Pero esta comprensión trae una tensión aún mayor. Si todo ya existe, ¿qué lugar queda para tu voluntad si el futuro ya está completado? ¿Eres acaso una marioneta de lo eterno? Aquí la mente grita, se revela, no soporta soltar el control, y sin embargo, Thoth lo enseñaba con claridad. Tu voluntad no está en fabricar lo que ya fue, sino en elegir con qué vibración te alineas. Tú no eliges si el oasis existe o no. Tú eliges si lo recuerdas o si caminas en círculos en el desierto, repitiendo la sed una y otra vez. El universo funciona hacia atrás porque todo lo que buscas ya está hecho. Lo que llamas demora, fracaso o pérdida no son más que líneas de tiempo que todavía no has decidido leer. Y cuando finalmente cambias tu vibración y sueltas la ilusión de que debes producirlo, es como si los velos cayeran y el futuro que ya estaba escrito se hiciera presente de golpe. Este es el poder verdadero de la manifestación cuántica. No está en el hacer, sino en el permitir. No está en el empujar hacia adelante, sino en abrirte hacia atrás. Thoth decía que los hombres son como niños que creen que las palabras aparecen en una tabla cada vez que miran, sin comprender que la tabla ya estaba grabada desde el principio. La vida es esa tabla. El texto ya está escrito, y tú solo decides cuándo aprender a leerlo. Pero este conocimiento produce un choque interno devastador, porque derrumba la idea de progreso, de lucha, de conquista. ¿Cómo decirle al obrero que sus años de esfuerzo no produjeron el pan, sino que simplemente lo condujeron al recuerdo de un pan ya horneado? ¿Cómo explicar al buscador espiritual que su disciplina férrea no abrió el portal, sino que lo hizo coincidir con un portal que ya estaba abierto desde siempre? Esta tensión es necesaria, porque la mente solo despierta cuando se enfrenta a una contradicción imposible. Y aquí está la contradicción máxima. Si todo ya existe, entonces tu miedo también. Si todo ya fue manifestado, entonces tus fracasos también. Pero Thoth añadía un matiz crucial. Aunque todo existe, tú eliges qué recordar. El fracaso no es destino, es elección de memoria. El dolor no es condena, es vibración que puedes dejar de sostener. Y aquí, en este punto, la paradoja se resuelve. No eres prisionero del guión, eres lector del libro. El libro está completo, pero tú decides qué página abrir. La manifestación cuántica funciona hacia atrás porque la página que eliges ya fue escrita. Y cuanto más rápido aceptes esto, más rápido el futuro perfecto se revelará en tu presente. La resistencia es lo único que crea la ilusión de demora. El apego a la linealidad es lo único que prolonga tu sufrimiento. El universo no tarda. Tu mente tarda en soltar. ¿Lo ves? Sientes como si el futuro respirara sobre tu hombro, como si cada paso que das no abriera un camino, sino que respondiera al eco de algo que ya ocurrió. Ese es el secreto que Thoth susurró a quienes podían soportar la verdad. La vida se escribe en dirección opuesta a lo que crees. Y precisamente por eso es tan poderosa, porque cuando aceptas que ya está hecho, dejas de desgastarte, dejas de mendigar, dejas de correr,
Y entonces la manifestación se despliega con una suavidad tan sobrenatural que tu mente no puede comprenderlo. Pero tu alma lo celebra, porque siempre lo supo. La pregunta final queda suspendida en el aire, como un filo que corta entre tu mente y tu espíritu. Te atreves a soltar la ilusión del control y mirar hacia atrás, reconociendo que ya lo lograste incluso antes de soñarlo, porque si lo haces, ya no habrá marcha atrás. Todo tu mundo se dará la vuelta y verás que no avanzabas hacia el futuro. Era el futuro quien venía a ti. Lo que vuelve este misterio aún más inquietante es la contradicción que se abre dentro de nosotros mismos. Hemos sido educados durante siglos a creer que primero hay que luchar, trabajar y acumular méritos para después recibir la recompensa, que primero debemos mover la montaña con nuestras manos y solo entonces llegará el milagro. Pero Todd susurra algo radicalmente opuesto. La manifestación cuántica funciona al revés. Y es precisamente en ese al revés donde descansa su poder. Lo que imaginamos como un futuro distante ya existe como vibración en el presente. Y cuando lo sentimos ahora con intensidad, la realidad no tiene más opción que reordenarse para reflejarlo. Y aquí nace la tensión más dolorosa de todas. La mente racional, atrapada en la lógica lineal, grita que es imposible, mientras que el alma, al escuchar la voz de Thoth, tiembla porque reconoce que siempre lo supo. Ese choque de voces dentro de nosotros genera un campo de guerra invisible. ¿Cómo aceptar que no debemos perseguir el futuro sino recordarlo? ¿Cómo asimilar que el universo obedece no a lo que hacemos, sino a lo que somos capaces de sentir ya realizado? Es aquí donde muchos se rompen, porque su identidad se desmorona. Toda su vida sostuvieron la idea de que la recompensa era el resultado del esfuerzo. Pero la enseñanza de Todd revela que el esfuerzo es un velo, y que la verdadera clave está en encarnar primero la vibración que creemos lejana. Este descubrimiento no se recibe con suavidad, arranca máscaras, derrumba creencias y expone al desnudo una verdad peligrosa. Si la manifestación cuántica funciona al revés, entonces todo aquello que tememos también puede precipitarse cuando lo habitamos con fuerza. ¿Cómo vivir sabiendo que nuestros miedos son semillas tan fértiles como nuestros sueños? Aquí la paradoja se vuelve insoportable. Por un lado, Thoth nos invita a entrar en la vibración de lo que anhelamos como si ya estuviera consumado, como si el desenlace estuviera escrito en la eternidad. Por otro, advierte que cada pensamiento cargado de miedo, cada imagen de fracaso repetida en silencio, también es una orden que el universo escucha, y el buscador, atrapado entre estos dos polos, siente que camina sobre un filo. Al menor descuido puede alimentar la sombra en lugar de la luz. Esta es la gran prueba que divide a los que solo desean poder de aquellos que buscan sabiduría. Unos intentan controlar el proceso desde el ego y terminan prisioneros de sus propios reflejos, mientras que los otros aprenden a vaciarse, a morir a su identidad lineal para poder encarnar la conciencia de lo ya cumplido. Es la tensión entre el miedo a perderlo todo y la fe de que ya todo les pertenece. Thoth nos recuerda que esta tensión no es un error, sino el verdadero crisol de la transformación, porque sin conflicto no hay apertura, sin contradicción no hay despertar. La manifestación cuántica que funciona al revés nos obliga a renunciar al control mental y aceptar que el futuro se siembra en el presente con la vibración que sostenemos. Pero aceptar esto es morir a lo conocido, y la mayoría se aferra desesperadamente a su identidad vieja, como un náufrago que abraza la tabla que se hunde. Y es en ese forcejeo donde nace el dolor, porque la manifestación no espera a que la mente entienda.
responde de inmediato al campo vibratorio. ¿Qué sucede entonces cuando sostenemos un deseo ardiente, pero al mismo tiempo un miedo profundo de perderlo? El universo, obediente, crea la contradicción misma en nuestra vida. Un escenario donde recibimos y perdemos, donde nos acercamos y nos alejamos, hasta que aprendemos a alinearnos sin fisura. La enseñanza de Todd es dura porque no consuela. No basta con soñar, no basta con afirmar, no basta con pronunciar fórmulas. Si vibramos en carencia, manifestamos carencia. Si vibramos en plenitud, manifestamos plenitud. Y en ese sentido, la manifestación cuántica es despiadada, porque no se guía por lo que decimos querer, sino por lo que somos en el fondo, por la vibración real que encarnamos en cada instante. Aquí el conflicto alcanza su cima. Muchos creen que desean luz, pero vibran en miedo. Muchos proclaman que anhelan libertad, pero vibran en control. Muchos suplican por amor, pero vibran en vacío. Y el universo, obediente a su propio principio, refleja exactamente lo que somos, no lo que proclamamos. Y tú eres capaz de sostener en este momento la vibración de aquello que aún no has visto con tus ojos. ¿O seguirás repitiendo la vieja historia de que la recompensa viene después del esfuerzo? Todd sonríe desde su silencio, porque sabe que esta es la grieta donde el buscador decide si avanza hacia el misterio o se queda atrapado en el ciclo interminable de intentar y fracasar. La manifestación cuántica funciona al revés, y precisamente por eso es tan poderosa, porque nos obliga a abandonar lo lineal y entrar en el territorio de lo eterno, donde el futuro ya es presente, y donde la pregunta no es ¿cuándo sucederá?, sino ¿cuánto tiempo más resistiré vivirlo ahora? La mente grita, «Es imposible. ¿Cómo voy a sentir algo que no ha ocurrido?» Y el alma responde, «Ya ocurrió. Solo que no lo recuerdas. Allí, justo en ese choque, se abre una herida que duele más que cualquier fracaso externo, porque nos obliga a mirar de frente la raíz de todas nuestras contradicciones. Durante toda nuestra vida hemos sido educados en la lógica del tiempo lineal, en la disciplina del esfuerzo, en la seguridad de que los resultados son la consecuencia de una cadena de causas visibles. Pero Todd se atreve a destruir ese edificio entero con una sola frase. La manifestación cuántica sucede al revés, y al escucharlo, nuestro ego se siente traicionado, como si alguien hubiera cambiado las reglas del juego después de que pasáramos siglos perfeccionándonos en una estrategia equivocada. Este es el punto donde la tensión interna se convierte en un campo de batalla insoportable. Porque si aceptamos lo que Todd dice, entonces tenemos que admitir que la vida que vivimos ahora es la consecuencia directa de lo que hemos sostenido en vibración, aunque hayamos jurado que deseábamos otra cosa. Eso significa que nuestro dolor, nuestras pérdidas, nuestra soledad, no son accidentes del destino ni castigos divinos, sino manifestaciones exactas de la frecuencia que hemos permitido. ¿Cómo no rebelarse ante tal idea? La mente lineal clama justicia, exige una explicación, porque le resulta insoportable pensar que ha creado sin saberlo los mismos escenarios que tanto ha intentado evitar. Y sin embargo, ahí está el espejo implacable de la realidad, recordándonos que el universo nunca se equivoca, simplemente refleja. La contradicción se vuelve aún más cruel cuando entendemos que incluso mientras escuchamos estas palabras, estamos manifestando. Si dudas, si piensas esto no puede ser verdad, ya estás sembrando la semilla de un futuro donde esa incredulidad se confirma en tu experiencia.
Y al mismo tiempo, si logras sentir por un instante la certeza de que tu anhelo ya está cumplido, aunque tu mente lo niegue, esa vibración comienza a transformar tu campo. Te das cuenta de lo insoportable que puede ser esta responsabilidad. Ya no hay lugar para culpar a otros. Ya no puedes refugiarte en la idea de que la suerte o el azar gobiernan tu vida. El conflicto se enciende porque esta enseñanza nos arranca todas las excusas. Nos desnuda frente a nuestra propia creación. El ego no tolera esto. Prefiere un Dios lejano que decida, un destino caprichoso al que culpar, una mala suerte que justifique su impotencia. Porque aceptar que la manifestación cuántica funciona al revés implica reconocer que siempre tuvimos el poder, incluso cuando lo usamos contra nosotros mismos. Y aquí surge otra capa del conflicto. Estamos preparados para admitir que hemos sido los verdugos de nuestra propia prisión. Thoth lo expone sin adornos. Lo que temes con fuerza ya lo has creado. Lo que amas con fe ya lo has hecho real. Solo falta que lo recuerdes. Pero el recuerdo duele, porque no solo revela el poder de crear abundancia, sino también la responsabilidad de haber creado escasez. Nos pone frente al espejo de todas las veces que vibramos en miedo y ese miedo se materializó. ¿Cómo soportar ese peso? Muchos, al comprenderlo, sienten ganas de huir, de volver a la vieja lógica del tiempo lineal, de refugiarse en la mentira cómoda de que ya veremos qué nos depara el destino. Sin embargo, el alma no puede volver atrás una vez que escucha la voz de Thoth. Y ese desgarro, esa tensión insoportable entre la vieja identidad y la verdad revelada, es el verdadero portal de iniciación. Imagina a alguien que lleva años soñando con encontrar amor, pero en su interior, cada noche, repite en silencio: no soy suficiente. Me van a abandonar, nadie me elegirá de verdad. La mente dice que desea amor, pero el campo vibratorio proclama abandono, y el universo, neutral e impecable, no responde a lo que decimos, sino a lo que somos. Resultado: relaciones que terminan, patrones que se repiten, corazones que se rompen. ¿No es esa la prueba más dolorosa de que la manifestación funciona al revés? Porque no importa la súplica, importa la vibración, y allí nace la contradicción más feroz. Queremos luz, pero habitamos oscuridad, pedimos abundancia, pero vibramos en miedo, suplicamos libertad, pero vibramos en control. Esta es la guerra santa que se libra en el interior de cada buscador. No contra un enemigo externo, sino contra la incoherencia interna. El alma sabe que solo cuando la vibración y el deseo son uno, la manifestación se precipita sin resistencia. Pero la mente, educada en siglos de esfuerzo lineal, se aferra a su viejo sistema de control, generando un campo fracturado, y en esa fractura es donde el universo refleja caos, no por crueldad, sino por precisión. Thoth lo revela con crudeza. El universo no sabe mentir, no responde a tus palabras, responde a tu frecuencia. Por eso esta enseñanza es tan peligrosa, porque destruye la ilusión de que podemos engañar a la realidad con frases bonitas o rituales vacíos. Nos arranca el velo y nos obliga a mirarnos de frente. Y allí nace el verdadero conflicto. O nos alineamos de una vez por todas, o seguimos viviendo la tortura de manifestar la contradicción misma, y tú seguirás culpando al destino, o aceptarás que el conflicto que sientes es el llamado de tu alma a encarnar la vibración de lo ya cumplido. Porque Thoth no da opciones intermedias. O te sumerges en el miedo y manifiestas miedo,
o encarnas la certeza y manifiestas certeza. La elección es tuya, pero el universo ya está obedeciendo. Imagina por un instante que todo lo que te han dicho acerca de la manifestación está invertido. Como si hubieras estado leyendo un libro sagrado desde la última página hacia la primera. La mente humana, atrapada en su lógica lineal, se aferra a la idea de que primero se desea, luego se trabaja y finalmente se obtiene. Pero lo que Thoth susurra desde las cámaras de silencio eterno es otra cosa. El universo no responde a una secuencia hacia adelante, sino a una vibración que retrocede en el tiempo, como si la semilla ya hubiera florecido antes de ser sembrada. Aquí surge la primera gran tensión. ¿Cómo aceptar que lo que creemos controlar con voluntad y esfuerzo es, en realidad, un reflejo de algo que ya está cumplido en otra capa del ser? La contradicción hiere como una espada de doble filo. Por un lado, el ego exige pruebas. Necesita la certeza de que cada acción producirá una consecuencia, como engranajes en una máquina predecible. Por otro, la enseñanza de la manifestación cuántica que opera hacia atrás derrumba esa seguridad y la convierte en arena que se desliza entre los dedos. La pregunta que se abre es feroz. ¿Eres capaz de soltar la ilusión de causa y efecto tal como la conoces y abrazar un principio que parece un espejo roto? Muchos retroceden ante este dilema, porque les resulta insoportable pensar que la vida no avanza en una línea recta, sino que brota de un futuro que ya respira dentro de ellos. Thoth lo expresó con dureza en las tablas de Esmeralda. El tiempo es un círculo que el hombre insiste en creer como una línea, y en ese círculo, la manifestación cuántica no sigue la lógica del reloj, sino que se pliega sobre sí misma. Lo que ansías ya está, lo que sueñas ya fue, lo que temes ya vibra en algún rincón del campo cuántico. La lucha comienza cuando la mente, tan entrenada en construir paso a paso, se enfrenta a la revelación de que está construyendo sobre un plano que ya está trazado. Es como intentar levantar un templo piedra por piedra, cuando el templo entero ya existe en otra dimensión y lo único que haces es recordar su forma. Aquí se desata un conflicto interior poderoso. ¿Qué significa entonces la voluntad humana? Estamos condenados a ser simples actores que interpretan un guión escrito en otro nivel de realidad. Algunos discípulos de Thoth cayeron en la desesperación ante esta idea, creyendo que la libertad era una ilusión. Otros, en cambio, vieron en ello la mayor de las liberaciones. Si todo ya está vibrando en su cumplimiento, lo único que queda es elegir con qué frecuencia sintonizar. El choque entre estas dos visiones es brutal, porque enfrenta a la mente racional con el misterio de la creación. Piensa en una persona que se esfuerza por manifestar abundancia, que repite afirmaciones, que visualiza con todo el fervor de su corazón. Y sin embargo, la abundancia no llega. ¿Por qué? Porque está trabajando hacia adelante, intentando construir algo que, desde el punto de vista cuántico, ya está vibrando hacia atrás. La abundancia existe, pero ella aún no ha sintonizado con la versión de sí misma que ya la experimenta. Aquí surge la tensión más desgarradora, el dolor de desear con toda el alma y no ver resultados. Y sin embargo, es ese mismo dolor el que abre la grieta hacia la comprensión de que la manifestación no se produce empujando hacia el futuro, sino recordando desde el futuro lo que ya eres. El conflicto se agudiza porque esta verdad exige renunciar al control. Thoth enseñó que el mayor obstáculo del iniciado no son las cadenas externas, sino la incapacidad de rendirse al fluir de lo que ya está escrito en la vibración. La mente dice, debo hacer más,
Debo esforzarme más. Debo probar mi valor. Pero la manifestación hacia atrás susurra: deja de correr, porque ya has llegado. Este choque crea una tormenta interior, un desgarro entre el impulso de actuar y la invitación a recordar. Es la batalla más dura del buscador, porque no se libra contra enemigos visibles, sino contra la estructura misma de su percepción. Y entonces, en medio de esa tensión insoportable, surge la paradoja última. Solo cuando dejas de intentar controlar, solo cuando sueltas la ilusión de construir desde cero, la manifestación se abre como una puerta que ya estaba entreabierta, esperando que la reconocieras. El poder se revela precisamente en esa inversión. Lo que parece contradicción se convierte en la clave. Y sin embargo, aceptar esta clave no es fácil, porque significa renunciar a la narrativa en la que fuiste educado desde niño. Significa aceptar que tal vez toda tu vida has vivido de espaldas al verdadero flujo de la creación. Y tú, ¿estás dispuesto a enfrentar el conflicto que esto despierta? A mirar de frente la fractura entre lo que tu mente cree y lo que tu alma ya sabe. Porque solo atravesando esa tensión, solo sosteniendo ese desgarro, podrás descubrir por qué la manifestación cuántica, al operar hacia atrás, es más poderosa que todo lo que habías imaginado. Imagina que estás en medio de un puente suspendido sobre un abismo oscuro. A un lado, la seguridad de lo que siempre creíste, la realidad lineal, el tiempo que avanza, la causa y el efecto. Al otro, un vacío que no puedes comprender, la manifestación cuántica que no obedece a tus reglas, la vibración que regresa desde el futuro hacia ti, la certeza de que lo que esperas ya ha sucedido en otra capa de tu ser. Y allí, en ese puente, tu alma tiembla, porque sabe que debe elegir. Esa elección es el verdadero conflicto. Permanecer en la comodidad de lo conocido o lanzarte a lo desconocido que Todd reveló como la única llave de la creación. Aquí es donde la tensión se agudiza. La mente grita: ¿cómo voy a aceptar que no soy yo quien crea, sino que ya está creado? El ego se siente humillado, porque ha sido educado para creer que es el arquitecto de su destino. Sin embargo, la enseñanza de Todd contradice este dogma. Tú no construyes, tú recuerdas, no inventas, sino que reconoces lo que ya vibra. La contradicción es tan feroz que incluso algunos de sus discípulos lo acusaron de traición, de querer despojar al hombre de su poder. Pero Todd les respondió: el verdadero poder no está en forjar lo que ya es, sino en aprender a verlo sin velo. Pensemos en un ejemplo contemporáneo. Una mujer se obsesiona con manifestar amor, escribe listas interminables de cualidades, hace rituales de luna llena, guarda piedras bajo la almohada. Meses, años, y nada parece ocurrir. Lo que no comprende es que su futuro ya está poblado de la vibración del amor que ansía, pero ella sigue vibrando en la carencia. La contradicción estalla en dolor. Cuanto más busca hacia adelante, más se aleja de lo que ya la espera hacia atrás. Y cuando por fin, en un instante de rendición, deja de buscar y se permite recordar la sensación de estar ya amada, de pronto la puerta se abre. Ese es el choque brutal entre los dos caminos, uno de esfuerzo que encierra, otro de entrega que libera. El conflicto no es menor, porque si aceptamos que todo ya está, ¿dónde queda la responsabilidad? ¿Qué pasa con el sufrimiento, con las guerras, con la injusticia? Podemos aceptar que esas vibraciones también ya existen,
y que solo elegimos si las recordamos o no, esta idea es insoportable para muchos. Es aquí donde se revela la grieta más profunda. La mente se revela, acusa al universo de crueldad, y sin embargo, Thoth insiste, nada se impone, todo se sintoniza. La contradicción se convierte en un laberinto filosófico que puede enloquecer o despertar. Recuerda lo que Thoth enseñaba en las escuelas secretas de Egipto. El hombre no es creador en el sentido en que cree, es espejo, y en ese espejo, el reflejo no se genera, se revela. Esta enseñanza era tan peligrosa que fue considerada herética. Los sacerdotes de poder temían que, si el pueblo comprendía que ya eran abundancia, libertad y luz, no podrían ser manipulados. Aquí nace el choque no solo interno, sino externo. La tensión entre quienes desean recordar y quienes necesitan mantener el velo. La manifestación hacia atrás se convirtió entonces en un secreto prohibido, porque su verdad rompe los cimientos de cualquier sistema de control. Piensa en la paradoja. Si el futuro ya está vibrando en ti, significa que tu despertar también está garantizado, pero, al mismo tiempo, tu resistencia puede hacer que nunca lo reconozcas en esta vida. Eres libre y prisionero a la vez, creador y recordador al mismo tiempo. Ese nudo es el que desgarra al buscador, porque no hay salida sencilla. Algunos se pierden en la desesperanza, otros en la soberbia. Pero los que perseveran atraviesan el filo de la contradicción y emergen en un estado nuevo. La certeza de que lo que se busca ya se es. La tensión aumenta aún más cuando consideramos lo colectivo. ¿Qué ocurre cuando millones vibran en el miedo? Ese futuro de miedo ya está escrito y, sin embargo, también lo está el de libertad. La batalla no es entre el bien y el mal, sino entre la memoria de lo que elegimos recordar. Aquí es donde se libra la guerra invisible, la que Thoth llamó la guerra de las memorias. Y cada uno de nosotros es un soldado, aunque no lo quiera ser. El conflicto es universal, porque cada alma debe decidir a qué vibración obedecer, el dolor más grande y también la chispa de liberación. Surge al comprender que nadie puede escapar de esta tensión. Tú también la estás viviendo ahora, aunque quizás no lo notes. Tu deseo de manifestar, tu frustración cuando no ocurre, tu incredulidad ante lo imposible. Todo eso son síntomas de que estás siendo empujado al filo de la paradoja. Y es justo allí donde ocurre el salto. No cuando estás cómodo, no cuando todo tiene sentido, sino cuando la contradicción te parte en dos. Porque al quebrarte, deja de importar si la manifestación avanza o retrocede. Lo único que importa es que ya está en ti. Y entonces, cuando por fin te rindes, descubres que lo que buscabas no estaba adelante ni atrás, sino en el centro mismo de tu ser. Allí la contradicción se resuelve, pero no como la mente esperaba. No como una respuesta lógica, sino como un estado vibracional. Y ese estado no puede explicarse, solo vivirse. Y tú estás dispuesto a caminar ese puente hasta que tiemble bajo tus pies, a dejar que la contradicción te rompa, con tal de recordar lo que ya eres, porque solo entonces, y no antes, la manifestación cuántica se revela en toda su fuerza, no como un milagro externo, sino como el eco de lo que tu alma siempre supo. No es casual que, cuando más deseas que algo suceda, parezca alejarse, y cuando finalmente sueltas, aparece ante ti con la fuerza de lo inevitable. Esta paradoja ha atormentado a reyes, sabios y buscadores a lo largo de milenios. El propio Thoth, en sus enseñanzas ocultas,
Susurraba que la manifestación cuántica no se mueve hacia adelante como una flecha, sino hacia atrás, como el río secreto que regresa a su fuente. Y aquí surge la primera tensión. La mente humana, forjada en la lógica lineal, exige resultados inmediatos. Espera que la semilla germine apenas la entierra. Pero la ley cuántica, como un espejo invertido, exige lo contrario. Primero eres la cosecha en tu interior, y solo después la semilla aparece en el mundo exterior. El conflicto es brutal, porque el ego grita, «Debo ver para creer». Mientras tanto, la realidad responde con una risa silenciosa. Debes creer para ver, y aún más, debes sentirte ya en la culminación de lo que buscas, antes de que la causa siquiera exista. Y aquí la tensión se desgarra como un relámpago. Cómo habitar un futuro que todavía no ha nacido, cómo saborear el fruto antes de plantar el árbol. Thoth revelaba que la clave está en comprender que el tiempo es ilusión, que el universo no crea desde el pasado hacia el futuro, sino desde el futuro hacia el presente. Así nace el choque más radical, la mente racional que vive atrapada en relojes y calendarios contra el orden oculto del cosmos que se manifiesta al revés. Y cuanto más luchas por controlar el flujo con tu lógica, más te ahogas en la corriente invisible. Imagina a un alquimista que, convencido de su poder, arroja oro al fuego esperando multiplicarlo, pero el horno responde con humo y cenizas. Mientras tanto, otro alquimista, vacío de expectativas, coloca en el mismo fuego su silencio y su certeza interior. Y de pronto el oro se multiplica sin explicación. Este es el conflicto en carne viva. Lo que buscas con avidez te traiciona. Lo que sueltas con confianza se multiplica. Y cada alma humana, atrapada entre la ansiedad de ver resultados y la enseñanza eterna de rendirse al orden inverso, se ve arrastrada a una guerra interior sin tregua. El choque se intensifica cuando comprendes que todo lo que hoy vives no nació en tu pasado, sino en un futuro que ya estaba sembrado. ¿No es acaso perturbador pensar que tus elecciones actuales son ecos de algo que tu alma ya experimentó en otra línea de tiempo? Y sin embargo, eso explica por qué tantos sueños llegan en forma de déjà vu. ¿Por qué tantas señales parecen anunciar lo que todavía no sucede? La mente grita, es imposible, pero la experiencia susurra, ya lo viviste. Y aquí surge la paradoja que desgarrará tu entendimiento. Cada deseo que colocas en el universo ya fue cumplido en otra capa de realidad, pero solo cuando actúas como si ya estuviera consumado. Se derrumba el muro que lo separa de ti. Es como si el futuro tirara de tus hilos en secreto, mientras tú crees ser el titiritero. Y esta revelación produce una angustia inmensa, porque significa que no eres el autor absoluto de tu destino como tu ego te hace creer, sino el testigo que se atreve a alinearse con lo que ya fue realizado en otro plano. Pero ¿qué pasa cuando tus deseos chocan con los de tu yo superior? Aquí la tensión alcanza un clímax abrasador. Muchos ruegan por riquezas, pero su espíritu ya eligió pobreza para aprender humildad. Muchos piden amor romántico, mientras su alma exige soledad para descubrirse a sí mismos. Y la manifestación cuántica, trabajando hacia atrás, no escucha tus caprichos, sino las órdenes de tu esencia más alta. Así, el conflicto se convierte en un campo de batalla entre el ego que exige y el espíritu que ya decidió. En este choque, la mente moderna se desespera, mira al cielo y reclama: ¿por qué no se cumple lo que tanto visualizo?
Pero Thoth responde con un eco implacable, porque lo visualizas desde la falta, no desde la culminación. Porque si lo vieras ya cumplido en tu corazón, no lo estarías pidiendo, lo estarías celebrando. Y ese es el veneno más sutil. Mientras pidas, niegas que ya lo eres. Mientras te aferres, te confiesas vacío. Es en este punto donde la paradoja se transforma en tormenta. Porque aceptar que la manifestación cuántica funciona al revés implica la muerte del control humano, la renuncia al esfuerzo desesperado, el sacrificio de la lógica, y sin embargo, al mismo tiempo, es la puerta hacia un poder incalculable. Y ahí está la tensión máxima. Lo que parece derrota es victoria, lo que parece renuncia es dominio, lo que parece ilógico es la lógica secreta del universo. Y tú, mientras escuchas estas palabras, quizás sientas la incomodidad de esa contradicción ardiendo en tu pecho. ¿Cómo soltar lo que más deseo? ¿Cómo habitar lo que aún no es visible? ¿Cómo aceptar que la realidad me obedece solo cuando dejo de exigirle obediencia? Esa incomodidad es la prueba de que estás en el umbral, porque solo quien soporta el fuego de la paradoja puede cruzar hacia el templo donde el tiempo se quiebra y lo imposible se vuelve inevitable. La paradoja se vuelve insoportable cuando reconoces que la manifestación cuántica, al funcionar hacia atrás, contradice cada fibra de tu educación, cada manual de autoayuda, cada oración desesperada que aprendiste en tu infancia. Te dijeron que pidieras para recibir, que esperes para obtener, que trabajes para lograr. Sin embargo, Thoth, con su voz que no pertenece ni al tiempo ni al espacio, murmura que todo eso es ilusión. El verdadero secreto es que lo que buscas ya ha sucedido en el plano invisible. Y el único obstáculo es tu apego a la idea de que aún no está aquí. Este choque entre lo aprendido y lo revelado abre una grieta interior. Es como si dos realidades intentaran habitar en tu pecho. La lineal, que promete resultados futuros, y la cuántica, que exige aceptar el resultado antes de verlo. Allí nace la batalla más feroz, porque la mente grita que es absurdo celebrar la abundancia cuando la cuenta está vacía, que es ridículo agradecer el amor cuando aún duermes en soledad, que es infantil confiar en la sanación cuando el cuerpo sigue doliendo. Y, sin embargo, es precisamente esa inversión la que abre el portal. Imagina la angustia del iniciado que escucha a Thoth decirle: no invoques lo que deseas, habita como si ya fuese. Ese iniciado siente rabia, siente burla, siente la tentación de abandonar el sendero porque la contradicción lo devora. Aquí es donde la manifestación cuántica se convierte en un fuego purificador. Destruye primero las certezas que sostenían tu vieja identidad. El choque se intensifica porque la sociedad en que vives celebra lo tangible, lo medible, lo demostrado. Pero la sabiduría hermética exige moverte en lo invisible, lo intangible, lo que aún no puede mostrarse. Entre estas dos fuerzas opuestas, tu alma tiembla. Y en ese temblor se decide si retrocedes hacia la comodidad de la lógica o avanzas hacia el vértigo de la paradoja. Thoth advierte que la mayoría fracasa aquí, porque confunde la paradoja con error. El neófito se enoja al ver que nada cambia y piensa: esto no funciona. Pero la ley del reverso no busca halagarte con resultados inmediatos. Busca fracturar el molde con el que percibes la realidad. Solo cuando la contradicción se vuelve insoportable, tu mente suelta y entonces, por un instante, el vacío se abre. Ese instante es peligroso y sagrado. O te agarras con miedo a la vieja ilusión, o permites que la nueva vibración se encarne.
Este es el punto donde la tensión alcanza su máximo, donde la fe y la razón se enfrentan como dos ejércitos en guerra. Cada respiración se convierte en un campo de batalla. Una parte de ti recita los viejos mantras de escasez. Aún no tengo, aún no soy. La otra parte, influida por la voz hermética, susurra: ya eres, ya tienes, ya existe. Esta pugna no es abstracta, se siente en el cuerpo, en el sistema nervioso, en los sueños. Algunos lo llaman noche oscura del alma, otros crisis de fe. Thoth lo nombra alquimia del reverso, la transmutación que solo ocurre cuando lo viejo y lo nuevo se estrellan con violencia. Y aquí el clímax no se resuelve con calma, sino con un salto. El salto no es ver para creer, sino creer hasta que lo invisible se torne inevitablemente visible. Cuando das ese salto, el universo, que parecía resistirse, de repente se pliega. Las piezas encajan como si siempre hubieran estado en su lugar, pero antes de ese alineamiento, hay guerra, hay fractura, hay tormenta, y el iniciado debe atravesar la tormenta sabiendo que la lógica nunca será su aliada en este viaje. ¿Lo sientes? Esa presión que late entre tus sienes, ese choque entre lo que tus ojos niegan y lo que tu alma afirma. Ese es el precio y el umbral, allí donde la tensión se eleva al máximo. La manifestación cuántica hacia atrás revela por qué es tan poderosa. Porque solo al romper tu apego a la linealidad puedes entrar en el tiempo eterno donde todo ya está cumplido. Y Thoth sonríe en silencio, porque sabe que solo quien soporta esta guerra interior alcanzará el dominio que ninguna escuela ordinaria puede enseñar. En este punto, el conflicto se convierte en un huracán. No es ya una simple contradicción filosófica, sino un combate visceral entre dos mundos. El mundo lineal, donde la mente cree tener el poder de decidir, planificar y controlar, y el mundo cuántico, donde todo ocurre antes de que la mente intervenga, donde el destino ya está sellado en el instante previo al pensamiento. Es aquí donde la enseñanza de Thoth se vuelve insoportable para quienes aún se aferran a la vieja lógica. Porque ¿qué significa que la manifestación ya sucedió antes de tu elección? Significa que el libre albedrío no es lo que creías, que tu mente no es capitana del barco, sino apenas una testigo tardía de decisiones tomadas en planos más altos. Y esa idea, esa verdad desnuda, rompe a cualquiera que la mire de frente. Imagina la escena: un iniciado, sentado en silencio, intentando manifestar abundancia. Su mente recita afirmaciones, visualiza billetes, proyecta escenarios, y entonces, de repente, la voz de Thoth retumba en su pecho. Tu mente llega tarde. El decreto ya fue pronunciado en el instante antes de tu pensamiento. El iniciado tiembla, porque comprende que todo su esfuerzo mental era un eco, no la causa. En ese instante se desata la tormenta. La mente grita: si no decido yo, soy esclavo. Mientras el alma susurra: no eres esclavo, eres canal de algo mayor. Esa tensión rompe el corazón, porque nadie quiere soltar la ilusión de ser dueño absoluto de su destino. Thoth advierte que aquí ocurre la verdadera prueba. Muchos desertan porque no soportan la idea de que lo que anhelan no surge de sus esfuerzos conscientes, sino de un nivel donde el ego no tiene poder. Y sin embargo, es precisamente en esta rendición donde empieza la verdadera libertad. Pero antes de aceptar, llega la guerra.
dudas que queman, preguntas que desgarran, contradicciones que parecen imposibles de reconciliar. El iniciado siente el cuerpo dividido. Una parte sigue aferrada a la mente racional, calculando, exigiendo pruebas. Otra parte ya percibe la vibración del resultado cumplido, aunque los ojos aún no lo vean. Esta escisión interna lo enferma. Insomnio, ansiedad, sudor frío, pensamientos que se contradicen cada minuto. Algunos sienten que enloquecen, y Todd lo sabía. Por eso en sus enseñanzas hablaba de la noche oscura de la alquimia, donde el fuego consume lo viejo hasta dejar solo cenizas. La contradicción se vuelve aún más feroz cuando lo externo parece burlarse. El iniciado agradece como si ya viviera en abundancia, pero recibe deudas. Se abre al amor como si ya estuviera en unión, pero sigue solo. Celebra la sanación, pero el dolor no se va. Es aquí donde el universo juega su carta más cruel y más sagrada. Empuja el contraste al límite para probar si realmente confías en lo invisible o si solo repetías palabras bonitas. Este es el momento donde la mayoría se rompe, porque la realidad visible se convierte en un verdugo implacable que ridiculiza la fe naciente. La mente grita: es una mentira, detente, vuelve a lo seguro. Pero el alma, recordando las palabras de Todd, insiste: lo visible es un retraso, lo invisible ya ocurrió. No mires con tus ojos, siente con tu vibración. Ese choque hace sangrar al iniciado, y esa sangre es simbólica, es el precio de atravesar el portal. Thoth, en su infinita ironía, decía que el verdadero poder solo se concede a quienes aceptan morir antes de manifestar. Morir a la idea de control, morir al deseo obsesivo, morir al apego de ver resultados inmediatos. Esta muerte interior es la más dolorosa porque no se trata de perder objetos externos, sino de entregar la ilusión más preciada. La ilusión de que yo decido con mi mente. Cuando esa ilusión cae, sientes un vacío insoportable, como si el suelo desapareciera bajo tus pies. Algunos lo llaman vacío cuántico, otros lo llaman abismo del alma. El clímax de la tensión ocurre aquí. El iniciado frente al abismo, viendo cómo todo lo que creía suyo se disuelve, ya no tiene certeza, ya no tiene métodos, ya no tiene nada. Solo queda la voz de Todd, que susurra desde lo profundo: cuando creas que pierdes todo, entonces por fin lo posees, porque lo real no nace después de tu mente, sino antes de ella. ¿Entiendes el choque? La mente se revela porque ha sido destronada. Toda una vida creyéndose reina. Y de pronto descubre que siempre fue sirvienta. El ego arde de furia, exige pruebas, amenaza con retirarse. Pero el alma sonríe entre lágrimas, porque reconoce que esta destrucción es la puerta. Aquí se libra la última batalla. O la mente muere a su trono, o arrastra al iniciado de vuelta a la vieja realidad. La tensión es insoportable. Cada respiración se siente como una batalla. Cada pensamiento es una puñalada. El iniciado siente que no puede más, que su fe se deshace. Y justo allí, cuando la contradicción alcanza su máxima violencia, cuando ya no queda salida, ocurre la apertura, no como un milagro externo, sino como un derrumbe interno. El ego se rinde, la mente se arrodilla, y el iniciado deja de luchar. En ese silencio nace el verdadero salto. Este es el punto más alto del conflicto, el clímax que Todd siempre anunciaba. Solo quien soporta ver morir a su mente verá nacer su poder. Aquí el iniciado se da cuenta de que la manifestación cuántica nunca estuvo en manos de su lógica. Siempre fue un movimiento anterior,
un latido en el corazón del universo que ya decidió antes de que él pensara. Y en esa comprensión brutal, en ese reconocimiento desgarrador, el iniciado por fin se abre. Lo que sigue después será el desenlace, el momento donde la paradoja se resuelve y la visión se revela. Pero por ahora, quédate en este abismo, en este instante de máxima tensión donde todo se rompe, porque es aquí, y no en la comodidad, donde se forja el verdadero despertar. No has llegado hasta aquí por casualidad, porque lo que acabas de escuchar y sentir era un nudo de contradicciones que ahora empieza a aflojarse. Has visto cómo la manifestación cuántica parece caminar al revés. Cómo primero recibes un eco antes de haber pronunciado la palabra. Cómo tu realidad se pliega y despliega como si obedeciera a un patrón que desafía toda lógica lineal. Pero ¿qué ocurre cuando el conflicto interior llega a su punto más ardiente? El ego grita que el tiempo es una flecha, que solo puede avanzar en línea recta, que todo debe ser causa seguida de efecto. Sin embargo, la voz de Thoth, ese murmullo ancestral que viaja a través de tablillas invisibles, repite una y otra vez: el verdadero poder no se encuentra en avanzar, sino en recordar que el destino ya está trazado y que lo que llamas futuro es simplemente la memoria de tu alma manifestándose ahora. Aquí surge el gran choque, entre el miedo humano de perder el control y la certeza hermética de que nunca has tenido que controlar nada. La tensión ha alcanzado su máxima intensidad porque te enfrentas a la paradoja. ¿Cómo actuar en el presente si el futuro ya está vibrando dentro de ti? ¿Cómo entregarte a una danza en la que el paso ya ha sido dado antes de que tus pies toquen el suelo? Muchos se resisten y se aferran al deseo como un remo en aguas agitadas, temiendo que si lo sueltan serán tragados por el vacío. Pero lo que no ven es que ese vacío es precisamente el campo cuántico del que todo nace, y que la corriente no los hunde, los transporta. Thoth enseñaba que el mayor error del hombre es luchar contra la corriente de la eternidad. Él decía que la manifestación cuántica, en su esencia, siempre ha sido un retorno, un reconocimiento, un recordatorio. Lo que pides no es algo que se creará mañana, sino algo que ya existe en una dimensión más profunda y que solo espera a que tu mente y tu corazón lo acepten como real. La contradicción se resuelve cuando comprendes que no eres un arquitecto diseñando desde cero, sino un explorador que se reencuentra con una ciudad olvidada, una ciudad construida por ti en otra vida, en otro plano, en otro momento que ya es ahora. La batalla termina cuando sueltas la necesidad de controlar, cuando dejas de exigirle a la realidad que sea de una sola forma y la permites desplegar lo que ya estaba escrito en el libro invisible de tu alma. En ese instante, la tensión se disuelve y queda una claridad vibrante. La manifestación funciona al revés porque lo que se manifiesta no viene hacia ti desde fuera, sino que emerge desde dentro de ti hacia el presente. No es que construyas el puente hacia tu destino, es que caminas y descubres que el puente ya estaba allí esperándote. Y ahora, después de recorrer juntos este sendero lleno de paradojas, de resistencias y de revelaciones, la pregunta inevitable resuena dentro de ti. ¿Estás dispuesto a vivir como si tu futuro ya estuviera aquí, esperando simplemente a que lo reconozcas? Cualquier apoyo, por pequeño que sea, significa mucho para mí y para el crecimiento de este canal, pero el simple hecho de que hayas permanecido conmigo hasta este punto ya es una ayuda inmensa. Si deseas dar un paso más, comparte este video con aquella persona que sientas que está lista para despertar y no te vayas todavía. He preparado un video especial para ti.
pensado como la continuación natural de todo lo que acabamos de abrir aquí. Ya está apareciendo en tu pantalla. Haz clic en él y allí te estaré esperando.